Listo. Bueno, hoy vamos con el taller de marco de referencia, delimitación. No sé por qué esto trae aquí esto de delimitación. Es únicamente marco de referencia el que vamos a ver hoy. Porque ya la delimitación la vimos hace 8 días. Recuerden que ustedes tienen acceso a todos los videos que hemos realizado a través de la página de Moodle de nuestro curso. También en el Drive compartido que ustedes tienen. Bueno, ¿qué es el marco de referencia? Para yo los tengo que compartir pantalla, ¿cierto? Sería buenísimo. Qué pena. Listo, ahora sí. Bueno, para la universidad o para el programa de Ingeniería Química en términos generales para la universidad, el marco de referencia consta de 3 partes. ¿Listo? Entonces vamos a ver las 3 partes de forma detallada. Una que se denomina un marco teórico, otra que se denomina un marco legal y la última que se denomina marco conceptual. Quiero que les quede una cosa clara antes de empezar esta parte. No todos sus anteproyectos deben obligatoriamente que tener los 3 marcos. Es decir, el marco legal únicamente aplica para aquellos proyectos que debido a su formulación requieren de algún tipo o se van a regir con algún tipo de ley. Y el marco conceptual únicamente está relacionado con aquellos proyectos que requiere la definición de alguna serie de conceptos muy propios de la técnica o de el desarrollo que ustedes estén haciendo dentro de su proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que el marco de referencia para algunos proyectos solo va a incluir el marco teórico, dejando atrás el marco legal y el marco conceptual. Pero igual los vamos a analizar los 3 de tal manera que ustedes definan para cada uno de esos proyectos cuáles valen y cuáles no valen. ¿Listo? Entonces empecemos con el marco teórico. El marco teórico pues es el centro o el eje de investigación de su proyecto en el cual se hace explícita la postura del investigador, es decir, en el cual usted formaliza y contribuye al desarrollo de su idea a través de teorías, por eso es un marco teórico, que van o que se van generando a lo largo de la revisión de esos antecedentes. Para este marco teórico es fundamental continuar con la revisión de antecedentes, porque todas las teorías relacionadas con su proyecto vienen de fundamentos bibliográficos. Estos antecedentes, como ustedes recordarán, justifican el estudio del tema y también permiten saber si el enfoque es nuevo y original. ¿Qué más debe tener el marco teórico? El marco teórico requiere una amplia recopilación de bibliografía sobre un tema. Es decir, este marco teórico estamos hablando que debe contener citas, referencias, porque no es nada nuevo. O sea, ustedes no están inventando la técnica o ustedes no están inventando el desarrollo que están aplicando. Ustedes simplemente están haciendo una recopilación documental en la cual se refleje que ustedes conocen los fundamentos teóricos de lo que están desarrollando. Por ejemplo, si están desarrollando un proyecto de diagnóstico de una planta de tratamiento de aguas residuales, pues van a tener que identificar en ese marco teórico cuáles son las etapas de una planta de tratamiento de aguas residuales, en qué consiste, por ejemplo, el proceso de sedimentación, en qué consiste un proceso de floculación, en qué consiste un procedimiento de coagulación. O sea, todas las teorías relacionadas con eso. Por ejemplo, si usted está trabajando con un proyecto relacionado con la producción de biodiesel, pues usted debe definir qué es el biodiesel, cómo se produce el biodiesel, cuáles son las materias primas del biodiesel, cómo es el proceso de... ¿Eso es una hidrogenación? Bueno, ¿cómo es el proceso químico que se da? ¿Cuál es el catalizador? ¿Qué es un catalizador en fase homogénea? ¿Qué es un catalizador en fase heterogénea? ¿Cuáles son los procesos de separación? ¿Listo? Entonces, este marco teórico es independiente para cada uno de sus proyectos. Además, le permite a usted especificar los autores que se van a utilizar y el por qué, muy relacionado con los antecedentes que usted ya planteó. Y finalmente debe ser ordenado y coherente.
decir, debe tener una estructura y un orden lógico, empezar de lo más general a lo más específico, de tal manera que la construcción del documento sea coherente, sea ordenada. Además, ubica el proyecto dentro de un marco general de la ciencia y la técnica y es la fuente de conocimientos básicos para comprender la propuesta. Es decir, son esos conocimientos que usted tiene que desarrollar para que su propuesta sea realmente sustentada. Sugerencias para elaborar un marco teórico. Debemos seleccionar una bibliografía confiable, ¿listo? O sea, no podemos páginas como El Rincón del Vago, como Wikipedia, como tareas.com, ¿sí? Que porque lo encontramos en internet no quiere decir que sea información válida. O que de pronto la información es válida. Es interesante la explicación que da el autor de ese blog, por ejemplo, de esa página de internet, pero pues lo principal es buscar la referencia original. O una referencia que esté sustentada. Por ejemplo, libros, artículos arbitrados, etcétera. Debemos sintetizar y extraerla de forma sistemática la información relacionada únicamente con el tema, ¿sí? Aquí en este marco teórico usted puede tender a irse por las ramas. Entonces trate de estar muy enfocado a lo que esté trabajando con su tema. Por ejemplo, si es un proceso de extracción, o ¿qué le digo yo? De un aceite esencial de cáscara naranja. Bueno, pues listo. Explique lo que es un proceso de extracción. Cite de pronto algún artículo relacionado con un proceso de extracción, puede ser de otro aceite esencial, pero no incluya allí los resultados de pronto de la extracción de aceite esencial de moringa, por decir alguna cosa. ¿Listo? Si bien el artículo que de pronto usted está utilizando está hablando de la extracción de aceite esencial de moringa, pues a usted lo que le importa directamente es el proceso, no la materia prima con la que se está haciendo la extracción. Entonces únicamente ubíquese con el proceso, no reporte resultados relacionados con el rendimiento de la extracción de moringa, a menos de que lo que usted quiera hacer es comparar los resultados de extracción de diferentes especies. ¿Listo? Entonces, sea muy lógico en lo que quiere poner. No es por poner y por rellenar esta parte del marco teórico, sino sea muy estratégico en lo que quiere poner, que realmente contribuya a su proyecto. También se le sugiere organizar los archivos y referencias utilizando software de clasificación, como es en el caso de Mendeley, Zotero, Citeulike, Jarva. Nosotros en la universidad tenemos el RefWorks. Creo que nosotros en la charla que tuve biblioteca nos explicó algo de eso, ¿cierto? Bueno, creo que sí. ¿Por qué se les da esa sugerencia? Porque eso les va a facilitar muchísimo la vida en el momento de hacer, de presentar su bibliografía. De pronto tenemos esa mala idea de que la bibliografía es lo último que se pone, y pues lamentablemente no es así, porque una cosa es escribir hoy y poner la bibliografía en un mes, en 2 meses, y de pronto lo que escribí hoy se me olvidó de dónde viene, y otra cosa es ir construyendo el documento con su bibliografía de manera lógica. Precisamente, yo estoy aquí escribiendo un documento, es una propuesta de investigación. ¿Sí? Entonces, esta propuesta de investigación trae relacionada a la UASP, a un documento de Ramos, a un documento de La Rosa, a un documento, bueno, este no tiene documento. Entonces, miren que yo ahí mismo estoy construyendo la bibliografía, que todavía no la tengo planteada acá, pero el programa que estoy usando es Mendeley, y en cualquier momento yo le puedo decir insertar bibliografía, y ya me la insertó aquí directamente. ¿Listo? Y yo ahí puedo ver que de pronto esta bibliografía de Castro y Granados le hace falta información, entonces yo voy a mi documento de esto y voy a verificar qué información le hace falta. ¿Listo? Entonces, es recomendable utilizar eso. ¿Por qué? Porque perfectamente usted puede cambiar de esta norma a la IEEE o puede hacer cambios directamente con otro tipo de estilo de citación. Entonces, yo sí les recomiendo que lo hagan de esta manera, de tal manera que ustedes logren construir el documento y no simplemente, o sea, no lo hagan de manera lineal, ¿sí? O sea,
las partes del documento, sino dejando de último la bibliografía, sino que vayan construyendo el documento y la bibliografía al mismo tiempo. Por eso es que se recomienda utilizar estos archivos y gestores de referencia. Y finalmente, redactar de forma clara y sistemática sin incluir información poco relevante. Lo que les decía, únicamente información relacionada con el tema. Traten de no irse por las ramas. Recuerden que este es un documento que al final va a terminar leyéndolo a alguien y nuestra idea y el objetivo de nuestra idea en la redacción no es aburrir al lector. Nuestra idea es que el lector entienda realmente lo que nosotros queremos decir. Y si nosotros nos empezamos a ir por las ramas como si fuéramos un cuentachistes o empezar a contar un cuento, pues lo que vamos a hacer es aburrir a esa persona que está leyendo y no va a captar realmente la idea que nosotros queremos transmitir. Sí, esto no es un cuento kafkiano, un cuento de Stephen King, no, esto es un documento científico y como tal debemos respetar el tiempo de quien lo va a leer. Y más que eso, debemos asegurarnos de que la persona que lo va a leer vaya a entender lo que nosotros estamos diciendo. Bueno, aquí tenemos algunas bases de datos, igual ya nosotros tuvimos una charla sobre bases de datos donde pueden encontrar información. Y a este triángulo, pues lo que nos indica es que, pues, cómo está estructurada la información. A partir de teorías se generan conceptos, unos datos estadísticos, y de ahí se va desarrollando el conocimiento del tema. Ah, no, creo que es al revés. Se tiene un conocimiento inicial del tema, se hacen unas experimentaciones y se obtienen unos datos estadísticos. De esos datos se generan unos conceptos y al final se tienen lo que son las teorías estructuradas. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre el marco teórico? ¿Comentario, pregunta, sugerencia? ¿Ninguna? Profe, ¿el marco tiene un límite Sí. de hojas? El marco de referencial no puede pasar las 5 hojas. Marco referencial, que es teórico, legal y conceptual. ¿Listo? O sea, si su documento, por ejemplo, no tiene marco legal, usted se puede, si quiere, utilizar las 5 hojas para el marco teórico. Pero si su marco de referencia tiene marco teórico, legal y conceptual, pues debe dejar por lo menos 2 hojas relacionadas con marco legal y marco conceptual. ¿Listo? Continuamos con el marco legal. ¿Sí? Bueno. Sí, señor. Bueno, ¿qué es el marco legal? Como su nombre lo indica, está relacionado con leyes. Son normas vigentes, leyes, decretos, resoluciones, dentro de las cuales el trabajo se debe enmarcar. Es imprescindible en trabajos del área de calidad ambiental y de alimentos. ¿Por qué? Porque es que en el área ambiental, por ejemplo, si van a hacer una disposición de un agua residual, deben cumplir con una normatividad. Si es en el área de alimentos, si van a procesar un alimento y venderlo al público, deben cumplir con una norma alimenticia. Si es, por ejemplo, una producción de una cerveza que están tan de moda en este momento, pues debe cumplir unos requerimientos técnicos, legales y microbiológicos que usted debe tener enmarcados y claros desde el principio. Por eso es que usted lo toma esto desde el principio. ¿Sí? Hay otros proyectos que, por ejemplo, no tienen un marco normativo generado por una ley o por una entidad gubernamental. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de Everplast que venimos desarrollando, que si bien no hay una ley relacionada con la calidad de los productos, la empresa Everplast sí tiene una normatividad interna y está relacionada con unos parámetros de calidad de sus productos. Entonces, ustedes deben registrar cuál es esa información que es fundamental para ustedes. Si ustedes están, por ejemplo, haciendo una modificación de una materia prima para una empresa que hace envases para farmacéuticas, pues ustedes deben identificar cuáles son el marco de calidad o las condiciones de calidad que se pueden representar en una norma interna de la empresa que aseguran que ese producto contiene o que ese producto confirma la calidad. ¿Sí? O sea, que si usted se pasa de ahí o se baja de ese parámetro, pues ese producto es rechazado. Eso debe quedar claro y eso es un marco legal que usted debe plantear. Entonces,
tenemos que dividirlas en dos, lo que son normas gubernamentales y lo que son normas internas de la empresa. Cualquier norma que usted deba aplicar directamente a su proyecto, la debe representar acá. ¿Y por qué voy directamente y con el énfasis en directamente en su proyecto? ¿Por qué? Porque es que imagínense que ustedes están, volvamos al tema, de un diagnóstico de mejoramiento de una planta de tratamiento de agua. Entonces, listo, perfecto, metemos la ley relacionada con tratamiento de agua y con disposición del agua a una cuenca hidrográfica. O si es agua de consumo, pues la normatividad para que esa agua de consumo se pueda beber. Listo. Pero no tiene, por ejemplo, nada que ver la reglamentación o la normatividad con la que se creó el Ministerio de Salud. ¿Sí? De pronto es muy lógico. O sea, yo para qué me voy a la normatividad que creó el Ministerio de Salud o el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Vivienda. ¿Sí? No, profe, pero es que tiene que ver con el tema ambiental. Sí, claro, pero es que en ese tipo de casos, pues entonces cualquier cosa tiene que ver con el tema ambiental o cualquier cosa tiene que ver con el tema de salud. Sí, entonces, por ejemplo, si estoy haciendo biocombustibles, pues también voy a tener que meter la reglamentación que creó el Ministerio de Salud, porque es que el biocombustible va a generar cuando se quema va a generar gases y esos gases pueden afectar la calidad del aire de una ciudad. Y la calidad del aire de la ciudad pues se ve representada en daños en las vías respiratorias de una persona. Eso ya es demasiado, hilar demasiado fino en el tema, ¿listo? Entonces, volvemos a lo mismo que nos decía aquí el marco teórico. Debe estar relacionado con su tema, ¿sí? Pero específicamente con lo que usted va a hacer. O sea, no se vaya con la normatividad que reglamentó la creación del Ministerio de Defensa únicamente porque usted va a hacer pólvora, ¿no? O únicamente porque usted va a hacer un nuevo tipo de cartucho para balas. No. Enfóquese en lo que usted está haciendo. Y debe mencionarse, bueno, ¿y cómo se redacta? Debe mencionarse la norma o las normas y hacer un resumen corto de su importancia e implicaciones para el trabajo de grado. ¿Sí? Entonces, usted especifica, bueno, la norma NTC, perdón, no NTC no, porque es una norma técnica colombiana. Por ejemplo, la ley 518 de 2018, en la cual se reglamenta la disposición de aguas de riego. Es importante porque el proyecto lo que busca es obtener un agua o tratar el agua de un proceso industrial para su posterior disposición como agua de riego. Bueno, es importante porque usted se debe acoger a esa norma, ¿sí? Pero si es por ejemplo, la ley 1518 del 2000, en la cual se reglamenta y se da inicio al Ministerio de Ambiente y Vivienda y Territorio, Ministerio de Ambiente y Vivienda, pues no tiene nada que ver directamente con su proyecto. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre el marco legal? Profe, digamos en mi caso, sí tengo ciertas normas y tú me dijiste que en la parte de la fundamentación tocaba cómo ponerlas, referenciarlas. ¿Fundamentación? Entonces, ¿Por parte? la justificación, perdón. Ok. Entonces, Claro, tú allá dices que te tienes que regir por la norma tal cosa, pero aquí es donde vas a explicar que la norma tal cosa está relacionada con tu proyecto por estas y estas y estas razones. profe, y tienen, digamos, en la justificación tengo que poner absolutamente todas las normas, No, no digamos, necesariamente. O sea, las más importantes. recuerda que lo que se busca en la justificación es resaltar el por qué, la importancia de tu proyecto desde diferentes perspectivas: ambiental, social, legal, económica. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale, con gusto. Bueno, ¿alguna otra duda sobre este tema? Bueno, listo. Volvemos a lo mismo. Este marco legal es únicamente, o bueno, no necesariamente tiene que ir en todos los proyectos. Usted, en cada uno de los casos, tiene que identificar si en su proyecto va o no va el marco legal. ¿Listo? Y finalmente,
el marco conceptual. El marco conceptual le pasa lo mismo que el marco legal. No necesariamente todos los proyectos deben tener un marco conceptual. Y lo que se busca, como su nombre lo indica, es agrupar conceptos fundamentales propios del tema o industria en particular donde se realiza el trabajo. Pero no es un glosario. Es una definición conceptual para un término con significado particular. ¿Cómo así? Aquí tenemos un ejemplo que es paila, ¿sí? De pronto en su proyecto o en su entorno industrial se utiliza mucho el término paila. ¿Listo? Entonces, cuando usted vaya a trabajar en su documento y vaya a decir paila, pues el lector que de pronto no está fundamentado o no está vinculado con esa industria particular, va a pensar que paila, por ejemplo, es pues sentirse mal, ¿sí? Paila, ¿cierto? Otro lector va a pensar que como viene del valle ese lector, va a pensar que lo que está hablando es de la paila, que queda en el departamento del Valle. Pero lo que usted quiere decir es paila, un recipiente metálico en donde se hace la cocción de algunos alimentos. ¿Listo? Entonces, miren que ese concepto puede ser muy sencillo de entender, pero dependiendo del entorno donde usted esté trabajándolo, tiene un significado u otro. ¿Listo? Entonces, es fundamental que usted identifique cuáles son esos conceptos que son muy propios de su técnica y que pueden llegar a confundirse si no se definen claramente. Hace poco tiempo había un proyecto también allá con Iberplast que ellos tenían un vocablo allá que se llama huacales con H. Entonces, de pronto una persona, bueno, entonces yo les preguntaré a ustedes, ¿ustedes saben qué es un huacal? Pues Profe, eso no es de donde meten los animalitos o algo así, los perros o los gatos cuando van a viajar o los quieren transportar de un lado a otro. Ajá, exactamente. Yo también pensé que eso era un huacal. Pero allá en Iberplast, allá en la empresa, le dicen huacal a el soporte donde van las botellas grandes de agua cristal, de esa agua embotellada grandota, la de 20 litros, el botellón de agua, a eso le dicen huacal allá. Entonces, si usted no sabía desde el principio que para Iberplast huacal es ese aparatico, pues usted va a pensar que lo que están haciendo allá estas muchachas del proyecto, pues son sistemas de transporte para animales. ¿Listo? Entonces, si ven la pequeña diferencia tan grande que hace dentro de un proyecto, si usted se pone a leer ese proyecto y usted no tiene ese marco conceptual, usted no va a entender de qué están hablando, sino hasta muy adelante. Cambio, si desde el principio, desde el marco conceptual le dicen que en la empresa Iberplast tienen un concepto que se llama huacal, que es tal cosa, y de pronto le ponen un dibujito, pues ya usted va a entender, siendo el lector, de qué es lo que están hablando en ese proyecto. Y como les digo, no todos los proyectos traen marco conceptual, porque ya es algo muy específico de lo que usted está haciendo. Pero aquellos proyectos que sí lo necesitan, es fundamental que lo pongan, porque si no, va a haber un problema de entendimiento entre lo que ustedes tratan de exponer y lo que el lector va a entender. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí el marco conceptual? Sí, profe. sí, profe. Finalmente, tenemos un ejemplo. ¿Dónde está? Es este. Este es pues, el ejemplo que hemos venido desarrollando de Iberplast. Este es el marco teórico. Bueno, miren, dense en cuenta que la mayoría del marco teórico está relacionado y está citados, referenciado. Mírenlo, aquí está. Entonces, pues ellos definen pues todos los conceptos que necesitan, por ejemplo, qué es el PET, cómo se seca el PET. Bueno, toda la información que ellas vean que sea necesaria por su proyecto. Entonces, el punto de rocío, ¿por qué es importante definir para ellos el punto de rocío, tiempo de secado, flujo del aire? Las propiedades que van a medir también es importante definirlas
viscosidad intrínseca, el proceso de inyección, cómo es el proceso de inyección dentro del proyecto. Miren que a ellos no se les fue ese marco teórico en más de 1, 2, 3 páginas. Bueno, más o menos 4 páginas, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente, pues, con esa información era más que suficiente para mostrar que realmente se ha hecho una identificación de las principales teorías relacionadas con su proyecto. Y miren que no tienen marco legal, ¿sí? O sea, pues simplemente no presentaron la información relacionada con los controles de calidad que están en la empresa. Listo, no importa, pero sí tienen un marco conceptual. Entonces, en ese marco conceptual, pues hablan de lo que es el reciclaje mecánico, ¿sí? Y es cómo la empresa Iberplast reconoce para el proceso de ellos lo que es el reciclaje mecánico, que puede ser lo mismo que para otras empresas, o que puede ser lo mismo que el reciclaje mecánico significa para un ingeniero ambiental, o el concepto general, pero para ellos pueden darle ciertos matices. Entonces, eso es lo que se tiene que explicar. También deben explicar qué es el PET peletizado. ¿Por qué? Porque Iberplast tiene dentro de su léxico una cosa que se llama el PET peletizado, que de pronto difiere con el léxico de otras empresas. Igual que el PET cristalizado, el PET no retornable y los excedentes industriales. Ah, bueno, sí tiene marco legal. Esto es ¿cómo decirlo así? Como si ustedes se fueran a vivir a otro país de habla hispana. A mí me pasó, ¿sí? A mí me pasó cuando me fui a vivir a México, que muchas palabras de las que nosotros conocíamos acá tenían un significado completamente diferente allá. Entonces, eso es más o menos lo que debe ir en el marco conceptual. ¿Sí? De pronto tenemos el mismo castellano, pero para nosotros es una cosa y para ellos es otra cosa. Un ejemplo muy sencillo, el salpicón. Para ustedes, ¿qué es el salpicón? Una mezcla de frutas con jugo tropical. Listo, perfecto. Para un mexicano, cuando usted le dice salpicón, él va a entender que es un picadillo de varias carnes en un guiso, en una tortilla. ¿Listo? Entonces, si usted a ellos les pide un salpicón, pues él le va a dar un picadillo de carnes, de varias carnes, de res, de cerdo y de pollo, con verduras, en una olla caliente, obviamente salado, y pues para comer con tortilla. Y pues usted no quería eso, ¿cierto? Bueno, de pronto es rico, bueno, sí es rico, pero de pronto usted lo que quería era el salpicón, que es el mezcladito de frutas, con un helado encima, si le gusta. ¿Listo? Entonces son cosas así de sencillas que de pronto tenemos el mismo idioma, pero hay palabras y hay significados dentro de las palabras que son diferentes para una empresa u otra. ¿Listo? Y ellas también, por ejemplo, trabajan lo que es el marco legal. Ellos hablan de la resolución 4143 de 2012, establecer los reglamentos técnicos y los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos y envases, equipamientos de plásticos, elastoméricos y sus aditivos destinados a entrar en contacto con alimentos. Y pues aquí dice por qué. La importancia de este artículo radica en que al dar cumplimiento con este se puede realizar el reintegro del material PET, etcétera. ¿Listo? O sea, esa es la normatividad que ellas tienen que cumplir. Y ya. Hasta ahí eran las 3 partes del marco. Entonces miren que es 1, 2, ya me perdí. Estamos en la página, hagámoslo la matemática. 19 y empezó en la 13, o sea, fueron más o menos 5, 6 páginas. 6 páginas, bueno, se pasaron, pero bueno, se les acepta. No piensen que hay 153 partes de antecedentes, de anteproyecto, ¿no? O sea, aquí va en el anteproyecto más su documento de tesis. O sea, tampoco es que sea tan largo el anteproyecto, ¿ojo? Sí, ojo con eso. Bueno, ¿dudas hasta ahí? ¿Comentarios? No, profe. ¿Quedó todo claro? Bueno, igual, si necesitan alguna explicación adicional, me pueden escribir o pueden revisar el video.
Entonces voy a parar la grabación acá para continuar con nuestra clase.